Boa noite, pessoal. Meu nome é José Justo Escobar. Eu sou de Honduras. Faço mestrado com o professor Bruno. Trabalho no laboratório de resistência de plantas a insetos. E hoje vamos a apresentar um pouco sobre mecanismos químicos de resistência de plantas a insetos. Então, vamos a começar. Como falei, temos diferentes mecanismos de resistencia de plantas a insectos. Puede ser mecanismos físicos, mecanismos químicos. En este caso vamos a hablar sobre mecanismos químicos. Espero que pues, se aprovechen de esta presentación. Vamos a intentar hablar un poco rápido porque el conteúdo es muy extenso, muy grande, mas espero que dê para entender. E eu vou falar devagar para que vocês entendam, porque meu portunhol ainda é ruim. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem uma dúvida, podem falar à vontade. A primeira coisa, então, é definir conceptualmente o que é resistência. Esa palabra, conceptualmente podríamos definir la resistencia como, en este caso, de plantas e insectos, como una planta resistente, es aquella que tiene una constitución genotípica que permite que ella sea menos infestada o injuriada por ataque de un insecto o de otras plagas en igualdad de condiciones. O sea, podemos tener dos, tres plantas o muchas plantas en igualdad de condiciones, y en esa igualdad de condiciones, las plantas que presentan ese mecanismo de resistencia o esa cualidad de resistencia, ellas serán un menor detrimento de su capacidad. Ellas van a tener una menor infestación también. Entonces, eso sería conceptualmente lo que es resistencia. Ahora vamos a definir diferentes diferencias entre resistencia, tolerancia y una planta susceptible. Entonces, como falei, una planta resistente es esa planta que tenga esa cualidad o tiene esa condición de repeler insectos. Básicamente es eso. Esa repelencia o esa resistencia puede ser una resistencia de forma directa o una resistencia indirecta. Una resistencia directa, estamos hablando de producción de compuestos químicos como metabolitos u otras moléculas que hacen con que el insecto él sufra una toxicidad, una intoxicación y él muere. Esa es una resistencia directa. Y una resistencia indirecta puede ser producción de compuestos químicos que hacen con que el insecto él no sienta esa atracción por esa planta. Entonces es una resistencia indirecta, es una repelencia. Y tenemos también otro mecanismo fisiológico que las plantas se presentan para defenderse de ese ataque de insectos. Acho que Marcos va a hablar más para frente de eso, mas eles no son resistencia, eles entran en otros conceptos. En este caso, resistencia, una planta tolerante es una planta que sufre un ataque de insectos, mas ela tem, eso que falei agora, tem mecanismos fisiológicos que permiten que ela possa recuperar esa energía que él invierte por una área consumida por un insecto, por ejemplo. Entonces, una planta tolerante, ella puede tener un mayor número una producción más alta de folias, ella puede tener una mayor tasa fotosintética, puede tener una acumulación de compuestos a base de átomos de carbono en su raíz. Entonces, una planta tolerante, ella no va a sufrir un detrimento en su producción, aunque ella puede sufrir una alta infestación, como podemos ver en este esquema. Aquí, como falei, una planta resistente, ella tiende a tener menos insectos, ella repele. Una planta tolerante puede tener una alta infestación, mas ella no tiene ese daño de insectos, no repercute en su productividad. En el caso de una planta susceptible, la planta susceptible, ella tiene una alta infestación, como en el caso de la planta tolerante, más una planta que es susceptible, ella no tiene esa capacidad de tener una mayor capacidad fotosintética o no tiene otras características que permiten que ella pueda tener una mayor productividad aliendo ataque de insectos.
Entonces, básicamente esa es la diferencia entre una planta resistente, tolerante y una susceptible. Ya entrando en contexto a resistencia de plantas, entonces, la resistencia de plantas, ela es regida por características genéticas. Son características genéticas heredables. Como ustedes saben, esas características se encuentran en los cromosomas, no interior de las células, aquí. Entonces, son esos genes que confieren la resistencia a las plantas. Y esos genes, ellos, pues, actúan en una defensa, puede ser una defensa constitutiva. Ellos pueden también hacer con que la planta presente una defensa alienda constitutiva, una inducida. Ellos actúan a respuesta de la planta contra enfermedades. Aquí en el esquema podemos ver que cuando una planta tiene un ataque de un patógeno o un insecto, entonces se activan esas señales que hacen con que la planta exprese esos genes y ahí entonces vamos a tener una respuesta de defensa, la planta. A veces controlado por los genes. Para que esa respuesta de defensa ocurra en una planta, tenemos que intervienen diversos fitohormonios presentes en la planta. Tenemos aquí una homeostasis de esos hormonios. Esos hormonios son ácido salicílico o ácido yasmónico, etileno. Tenemos ácido indolacético, tenemos GABA, tenemos diferentes fitohormonios que les actúan en esa regulación de defensa de la planta. Más, além dos fitohormonios, tenemos diversos compuestos o diversas moléculas que actúan en esa resistencia de plantas e insectos. Entonces, en este caso, a gente va a hablar principalmente de esas moléculas, Vamos a dejar para otra ocasión, si tiver tiempo, para hablar de esos fitohormonios. Hoy vamos a hablar sobre todo de compuestos o moléculas que actúan en la defensa química de plantas. Pero como falei, esos compuestos, para hacer más fácil esa clasificación, ellos son agrupados aquí en estos tres grandes grupos, que son los compuestos nitrogenados, compuestos terpenoides y los compuestos fenólicos. Ellos actúan en esa resistencia, más también, além de la resistencia, ellos tienen diversas funciones como coloración de flores, de pétalas, das plantas, y tengo otras funciones, além de esa defensa, también la tolerancia, más principalmente actúa en esa región. Aquí tenemos una tabla, hablando de eso, de los principales grupos, comenzando con el primer grupo que es compuestos nitrogenados. Voy a hablar aquí brevemente porque tenemos poco tiempo y más para frente vamos a hablar un poco más de ejemplos de alcaloides, de terpenoides, compuestos fenólicos. Entonces, aquí compuestos nitrogenados, aproximadamente tenemos 16.000 compuestos. De esos, principalmente son alcaloides. Alcaloides son 16.000. Aquí tenemos más compuestos nitrogenados. Tenemos compuestos amínicos. Tenemos también aminoácidos no proteicos. En este caso, estos aminoácidos no tienen una función no tengan esa función de alimentación como tienen los otros aminoácidos, de nutrir o insectos. Tenemos los glucosídeos cianogénicos, tenemos glucosinolatos. Ese grupo son compuestos nitrogenados. Después tenemos un grupo más grande de compuestos que son los terpenoides o terpenos. Ellos son un grupo de aproximadamente 30.000 compuestos y de esos compuestos tenemos monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, saponinas, limonoides, cucurbitacinas. Este grupo es muy grande, muy variado. Voy a hablar más para frente también de la clasificación de estas moléculas o qué diferencia. Aquí, estos son compuestos característicos de ciertas plantas, por ejemplo, limonoides son característicos de cítricos, cucurbitacinas, tenemos cardenolides, carotenoides, compuestos terpenoides. Y, por último, el grupo más pequeño, de menor tamaño, son los fenoles o compuestos fenólicos. Ellos son un grupo aproximadamente de 8 a 10.000 compuestos. Y en ese grupo tenemos fenoles simples, que son aproximadamente 200. Tenemos flavonoides presentes en muchas leguminosas y tenemos esquinonas. Augusto,
Eu só queria falar nesse último slide aí, que teve até uma pergunta que eu fiz na minha primeira apresentação do NEENTO, que me perguntaram quais eram os compostos que tinham de plantas, e acho que foi a Nayara, se não me engano, e ela pode ver aí que tem mais de 50 mil compostos hoje, que a gente descobriu. Ah, sí, yo esqueci de falar porque lo que acontece con ese número es que él es muy variado. Por ejemplo, en estos tres grupos que estamos presentando hoy, tenemos aproximadamente 100.000 compostos descritos en estos tres grupos. Más la gente no tiene certeza de que sea esa cantidad, porque pueden ser 300.000 o 500.000 compostos. Hasta ahora, descritos y ya conocidos, tenemos 100.000 aproximadamente en estos tres grupos. Mas eles son mucho más. ¿Puedo continuar? Pode. Então, agora aqui para falar brevemente também de a importância destes compostos. Esses compostos, isso iniciou quando, com a evolução, as plantas, elas surgiram, depois das plantas surgiram os insetos. Então, quando isso aconteceu, começou uma corrida armamentista, ou seja, essa coevolução entre plantas e insetos. As plantas começaram a produzir esses compostos para a defesa, y los insectos comenzaron a detoxificar esos compostos o a usar para su propia defensa contra parasitoides o depredadores. Entonces, esos compostos, como podemos ver, ellos actúan como defensa para insectos herbívoros, para fongos, para bacterias, para virus, para otras plantas también. Más, além de esa función de defensa, los mismos compostos, ellos pueden tener una acción de atracción o estimulación de insectos. O sea, que ellos pueden servir para que el insecto él sea estimulado para hacer su oposición, para utilizar a planta para alimento. Como falei, tenemos insectos que utilizan esos mismos compostos, secuestran ese composto para utilizar para su propia defensa. Então, tem muitas funções esses compostos, e os insectos aproveitaram esses compostos com simbioses, por exemplo, com bactérias ou fungos. Eles começaram a detoxificar ou a usar esses compostos para su favor. E esses compostos também podem atuar em defesa, por exemplo, contra a radiação ultravioleta, defesa contra a evaporação ou defesa contra frio. Ya hablando de o primer compuesto, o primer gran grupo de compuestos nitrogenados, tenemos los alcaloides. Los alcaloides, cuando la gente habla de alcaloides, pues ya la gente tiene esa idea en la cabeza. La planta de tabaco, en este caso tenemos una figura con planta de tabaco, porque la planta de tabaco ella tiene ese alcaloide nicotina, que es muy importante porque él fue utilizado para la obtención de insecticidas, los neonicotinoides, primero con los nicotinoides, ya después con la obtención de los neonicotinoides, que son utilizados en el control de insectos. Entonces, los alcaloides, ellos son un grupo muy grande de compuestos nitrogenados. Como el mismo nombre fala, un compuesto nitrogenado, su característica principal son un grupo o una molécula de nitrógeno, perdón, en su estructura. Esa es su característica principal. Por eso son compuestos nitrogenados. Y ellos son formados a partir de aminoácidos. Aquí esos alcaloides pueden ser derivados de tirosina, fenilalanina. Aquí solamente para ejemplificar. Entonces, esos alcaloides, voy a hablar brevemente cómo ellos actúan no cuerpo de insecto. Aquí hagamos una idea de que tenemos un insecto, X, y ese insecto, entonces tenemos aquí esa región que sería o intestino del insecto. Entonces, en ese intestino tenemos esos polímeros, son moléculas complexas, de alta complejidad, y esos polímeros en no intestino del insecto tenemos enzimas que ayudan a romper esas ligaciones en los polímeros y formar monómeros. Estamos hablando aquí en el caso de un ejemplo de un alcaloide, a solanina. A solanina llega en esa región del intestino del insecto y ella va a interagir, ella va a se ligar con compuestos lipídicos presentes en la membrana
do intestino, aqui do insecto. Então, aqui temos uma membrana, e nessa membrana do intestino do insecto já sabemos que ela produz muitos compostos, entre eles os lipídios. Então, a solanina chega, se liga, pode ser colesterol, esse lipídio, por exemplo, e ela se liga a esse colesterol, esse lipídio, y eso puede hacer con que ocurra una lesión, una ferida en esta región, y eso va a provocar una toxicidad en el intestino del insecto que va a elevar a su muerte. Entonces, ellos actúan así, los alcaloides tienen una acción aguda, más rápida, ellos tienen ese efecto tóxico en el insecto. Ya hablando de otro compuesto nitrogenado, tenemos los glucosidios cianogénicos, también derivados a partir de aminoácidos. Aquí, como para aminoácido, pues aminoácidos porque tengo un grupo aquí carboxílico y tengo grupos aminoácidos. Entonces, de esos aminoácidos vas a formar los glucosidios cianogénicos. Los glucosidios cianogénicos son formados por esa molécula de glicosa más una molécula de cianida. Esa molécula de cianida puede ser tóxica tanto para insectos como para humanos. Aquí en esta fotografía tenemos una planta de mandioca, porque las plantas de mandioca, bambú o sorgo mismo, tienen muchos compuestos glucosidios cianogénicos pertenecientes a ese grupo que resultan tóxicos para los insectos. Esos glucosidios cianogénicos, esos grupos cianidas pueden ser tóxicos para insectos y além disso, esos pueden ser tóxicos también para los humanos. Entonces aquí, glucosidios cianogénicos presentes en mandioca y en otras especies de plantas. Otro grupo muy importante de compuestos nitrogenados son los glucosinolatos. Los glucosinolatos están presentes principalmente o son característicos de plantas da família Brassicaceae. As Brassicaceae eles têm um alto conteúdo de compostos glucosinolatos. En este caso, glucosinolato también él es formado a partir aquí de un aminoácido, más por otras rutas bioquímicas. Entonces, una característica de esos compostos, los glicosinolatos, es que ellos son formados por una molécula de glicosa más enxofre. Entonces, eso resulta tóxico. Familias o plantas que tengan estos altos conteúdos son también la mostarda, rabanete, ascoles. Interessante que esse glicosinolato, muitos desses compostos que a planta produz, eles podem ser tóxicos até para a própria planta. Então, neste caso, um exemplo, esta molécula que vemos aqui, ela é formada por glicose e outros enxofre, tem hidrogênio. Então, acontece que a planta ela tem esta molécula nessa constituição, porque desta maneira esta molécula de glicosinolato no es tóxica para la propia planta. Cuando el insecto él come plantas que tienen glucosinolatos, lo que acontece es que ese glicosinolato él se rompe, él es degradado en moléculas más simples como isotocianato. En este caso, el glicosinolato él se rompe en dos moléculas, una llamada isotocianato y otro nitrila. Ese isotocianato es a molécula que en la realidad es tóxica para el insecto. O sea que el glicosinolato él no es tóxico, más cuando el insecto ingiere o rompimiento de esa molécula, forma isotocianato, más nitrila y ese es tóxico. Pero tenemos aquí otro ejemplo de esa especificidad que falé antes, porque tenemos especies de insectos que son muy especializados, que ellos consiguieron comer esas plantas y detoxificar esas moléculas. Un ejemplo de estos son aquí, o pulgaondas brásicas, Brevicorine brassica. Esta especie de pulgón, él tiene la capacidad de comer ese glicosinolato. Cuando esa molécula él se rompe, él puede inactivar o isotocianato, que es tóxico, y él deja solamente a nitrila. Él puede por otros procesos, ya sea puede ser que la molécula se vuelva más lipídica. A nitrila él puede lidiar con ella con más facilidad y no es tóxica. Entonces, esa especificidad, esa coevolución llevó a que los insectos
especializados tengan esa capacidad de usar esas moléculas para su propia defensa o detoxificar y que no resulte dañino para su metabolismo. Tenemos proteínas. Las proteínas, ellas también son formadas a partir de aminoácidos. Ellas son muy importantes en el metabolismo, en el desenvolvimiento de insectos. Y aquí tenemos otro grupo muy importante de compuestos nitrogenados, que son los inhibidores de proteinasas. Los inhibidores de proteinasas también, como mismo nombre fala, ellos actúan en las proteinasas. Vamos a ver aquí en un esquema para explicar. Lo que acontece es que cuando el insecto come, él se alimenta, él ingiere esa proteína. Como yo falei, esa proteína es un polímero, o sea, un compuesto más complejo, y el insecto precisa romper esa molécula, romper esas ligaciones entre las moléculas que componen la proteína para formar monómeros o estructuras más simples. Entonces, aquí, los inhibidores de proteasas, lo que les hacen es que les actúan en esta enzima presente no intestino do insecto. La proteasa, él rompe esa proteína para formar aminoácidos. Más, cuando el insecto ingiere plantas que contienen inhibidores de proteasas, o inhibidor, lo que hace es inhibir esa proteína. Entonces, no ocurre el rompimiento de la proteína y no hay formación de aminoácidos. Y los aminoácidos se les forman ATP para producir energía y con el insecto pueda desenvolver tranquilamente. Entonces, por eso son muy importantes, se les actúan en esta como inhibición, en este caso, y ellos impiden el desenvolvimiento del insecto, porque aunque el insecto él puede se alimentar mucho de esas plantas, mas él no consigue ganar peso, porque él no está formando aminoácidos y por ende energía. Entonces él puede se alimentar, mas él no tiene un desenvolvimiento adecuado y por ende también puede ficar más susceptible para condiciones abióticas o factores bióticos y abióticos que pueden llevar a su muerte. Otro ejemplo son los inhibidores de alfa-amilasa. Ellos actúan de forma muy similar con los inhibidores de proteasas. Más en este caso, los inhibidores de amilasas, ellos actúan en esta enzima, que esta enzima amilasa es la encargada de romper aquí ese grupo amido. Los amidos son grupos o son polímeros formados a partir de glicosa. Entonces son estructuras formadas por glicosa. Amilasa ella va a romper esas ligaciones entre la glicosa para formar azúcares más simples y también dar energía al insecto. Entonces, amilasas hacen esto no intestino del insecto, más cuando los inhibidores de amilasa actúan en el intestino, ella es inhibida y acontece prácticamente lo mismo que con inhibidores de proteinasa. El insecto no es capaz de degradar ese grupo amido y él no produce energía. Lectinas, presente mucho en leguminosas también. Las lectinas, ellas tienen una cualidad que ellas pueden actuar de una manera diferente a los inhibidores de proteasas y de alfa-amilasas porque tienen una acción más tóxica. En el caso de los inhibidores de proteinasas y alfa-amilasas, ellos simplemente tienen esta acción de impedir rompimiento de moléculas. Entonces el insecto no puede se alimentar tranquilamente, más el efecto es a largo plazo, o sea, ya que es un efecto más crónico. Como en el caso del alcaloide es un efecto más agudo, más rápido. Entonces, las lectinas tienen esa peculiaridad, esa cualidad, que ella tiene varias formas de actuar. Por ejemplo, tiene la misma actuación que falei como en las alfa-amilasas. Ella inhibe amilasas, inhibe la formación de azúcares, mas, além disso, las lectinas también pueden interagir con los lipídios presentes en la membrana del intestino del insecto. Entonces, tengo una acción muy parecida con el alcaloide y eso puede llevar a una lesión en el intestino del insecto. Y além disso, también ella puede se acumular en estructuras reproductivas del insecto, en este caso, los ovarios del insecto o até en tecido adiposo del insecto. Entonces, tem muitos mecanismos de acción, es más fuerte porque tem
ese mecanismo más rápido, más agudo y también más a largo plazo, más crónico. Y eso es muy importante porque ahora en la actualidad se están tentando hacer plantas mejoradas genéticamente o por transgenia que puedan expresar una mayor cantidad de esas lectinas para utilizarlas en manejo de plagas como plantas resistentes a insectos. Y aquí voy a hablar brevemente porque Marcos va a hablar más de este grupo, mas ya conocimos algunos los compuestos pertenecientes al grupo de los nitrogenados. Ahora vamos con el grupo de los terpenos, que es el grupo más grande de estas moléculas de defensa, como falé, aproximadamente ellos son 30.000 compuestos a más, y los terpenos, ellos tienen diversas funciones para coloración, tienen funciones para la tolerancia, no solamente en resistencia, ellos son muy variados, ellos tienen muchos compuestos volátiles y no volátiles. Aquí, solo para comenzar, los terpenos son formados a partir de esa molécula aquí, ese compuesto que es llamado isopreno. O isopreno básicamente es un compuesto formado por 5 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, 2 ligaciones simples y 2 ligaciones duplas. Entonces, ese isopreno, los terpenos son característicos porque son formados a partir de esa molécula. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el geraniol. El geraniol es un terpeno formado a partir de 2 isoprenos, aquí podemos hablar, y un grupo alco. Todos los terpenos son formados a partir de isopreno. ¿Y cómo se clasifican esos terpenos? Esos terpenos se clasifican aquí por un número de átomos de carbono o por un número de moléculas de isopreno. Entonces, los monoterpenos son 10 átomos de carbono, 2 moléculas de isopreno. Sesquiterpenos son 15 átomos de carbono, 3 moléculas de isopreno, y así sucesivamente. Diterpeno, 20 átomos de carbono, 4 moléculas de isopreno. Y hablar poco de ejemplos, o limoneno, por ejemplo, él es un compuesto característico de los cítricos, él es un monoterpenoide. Aquí son para lembrar también, los monoterpenos y sesquiterpenos son moléculas volátiles, son partículas volátiles, ya no caso de, porque son estructuras simples y con menos número de carbonos, ya no caso de los diterpenos, prasima, ellos normalmente son moléculas con un mayor peso molecular, entonces tienden a no ser volátiles. El limoneno característico de cítricos, perdón, él es un compuesto volátil, un monoterpeno, y él da ese chero característico de cítricos. No mirceno acontece lo mismo. El mirceno él es un compuesto presente en la manga, y él da ese chero característico también en la manga, también es un monoterpeno. Y opineno característico de árboles de pinos y otras florestales. Opineno, él también un monoterpeno y él puede atraer besoros de casca, por ejemplo, y otros insectos. Como falei, él está en diversas funciones. Y aquí, en el último ejemplo, el ogosipol. Ogosipol está presente en las folias de plantas. Él ya es un sesquiterpeno. Siempre es volátil, mas él ya tiene una estructura más compleja. Y o gocipol está presente en o algodoeiro. Entonces, las folias de algodoeiro, las folias tienen unas glándulas especiales que producen o gocipol. Y o gocipol puede ayudar para evitar o ataque de lagartas y otros insectos, para evitar alimentación. Entonces, básicamente, yo comencé a hablar de terpenos. Ahora voy a dejar que Marcos, él va a seguir la presentación falando de terpenos e também de compostos fenólicos. O nome de terpenos geralmente estão muito presentes em resinas de pinos e são pouco palatáveis a insetos, certo? O humuleno, ele é muito presente no lúpulo e na cannabis. O lúpulo da cerveja e a cannabis, você sabe de onde? Da cura do Parkinson. Ele está envolvido em diversos estudos onde reduz a herbivoria e a reprodução dos insetos. Tá? O próximo slide, tu vai passar para a gente, e vou falar um pouco do beta-careofileno. Ele é um sesquiterpeno, assim como o humuleno. Ele é responsável por interações tritróficas, ou seja, planta, inseto, outro indivíduo, que nem nematóide, que é o meu exemplo aqui, no caso
do milho, esse primeiro exemplo, que em milho, o beta-caroteno, ele apresenta um volátil nas raízes que atrai nematóides entomopatógenos, que infectam, né, que adentram o organismo da diabrótica virgívera, tá? E outro também presente em citros, que é o beta-caroteno, presente em citros também, atrai nematóides entomopatógenos no controle de Diaprepsis abrevitatus, tá? O próximo terpeno são, né, esses dois fito-hormônios que vocês já devem ter ouvido falar, quem fez biologia, quem fez agronomia, é a giberelina e o ácido abscísico, que estão intimamente relacionados com a germinação e alongamento caulinar, tá? Essa rota que eu estou mostrando para vocês, a da esquerda é a da giberelina, através do acetil-CoA, né? E a da direita vai através da AMP, né? Que é uma... Da MP não, é gasto de energia isso aqui, perdão. AMP. É fósforo. Vai entrar para a rota tanto dos carotenoides, que vai produzir o ABA, quanto das citoquininas, quanto do farnesil pirofosfato, tá? Que vai gerar o ABA. São nessas duas as moléculas de cada fito-hormônio. Pode passar. As cucurbitacinas, como o Russo falou, estão muito presentes nas cucurbitáceas, como todo mundo conhece, a couve, vou ficar mais na câmera, a couve, ela é tóxica para a maioria dos fitófagos, porém, estimula a alimentação de diabrótica, ela atrai a diabrótica especiosa. Porém, em alguns outros insetos, como a epilacna, da espécie epilacna, elas são tóxicas, e esse inseto se adaptou de uma tal forma que ele faz uma trincheira em volta da onde ele vai se alimentar, para que essas toxinas não cheguem a uma concentração que mate ele, entendeu? Ele faz um dano circular em volta antes da planta produzir esse composto. E nas raízes dos pepinos, é um composto com ação nematicida, tá? Agora um pouquinho dos esteróides, que tem essas características com esses hexanos e o OH, né, o álcool. Se quiser passar. Bom, nós temos... eu tenho que falar aqui que isso aqui é um resumo, né? Então, eu enxuguei bastante dos compostos que a gente tem na matéria de resistência de plantas, que a gente estuda no laboratório. Nós temos as saponinas, que é um exemplo de esterol, ela atua como um homólogo de hormônio juvenil, ou seja, ele prolonga o estágio do inseto se desenvolver. Ele acaba que não se desenvolve. E são muito encontradas em diversas plantas, tanto poácea, como leguminosas, aliáceas, solanáceas, tomate, né, no caso, certo? Próximo são as cardenolídeos. Os cardenolídeos são tóxicos e atuam na atividade enzimática dos insetos, mais precisamente nas atepases. Ele bloqueia essa ação dessas enzimas, certo? Em borboletas monarca, que são essas que estão no canto inferior à direita, muita gente conhece, elas influenciam diretamente na fase jovem e na cor da borboleta. Na fase jovem, não. Na cor da fase jovem, perdão, da borboleta, certo? Na lagarta. Estou recebendo uma mensagem aqui. Tá. A azadiractina, que o Russo está estudando também, se ele quiser falar um pouquinho mais depois, é encontrado nessa planta de Nim, em altas concentrações, se não me engano, foi descoberta nela. E ela atua como agonista ao equidizônio. Veja só o exemplo com o Nim, né? Com a azadiractina, uma lagarta direita. Ela vai prolongando seu ciclo e acaba por falecer.
Os carotenoides têm uma ação mais de resistência física, que a gente não falou aqui, mas ele influencia diretamente na cor da planta, nas cores amarela, vermelha, verde. O verde é mais para clorofila, né? Mas está entre essas cores, laranja, né? Então, qual é o efeito dela? Tanto visualmente para o inseto, que isso aí seria resistência física e não resistência química, tá? Mas também no organismo, como esse gafanhoto que está aí. Ele se alimenta desses carotenoides, pode ser o alfa-caroteno, beta-luteína, esses que estão à esquerda exemplificados, e transforma em metabólitos de defesa para ele, certo? Também outros insetos transformam os carotenoides em feromônios, então ele usa para o seu próprio benefício esses carotenoides, tá? GLV, como eu falei, o GLV, na última apresentação que eu fiz, ele tem aquele aroma de grama cortada e influencia também diretamente na diminuição de oviposição do percevejo Euquistos eros. Ele é produzido muito nos tricomas, que com o tricoma a gente iria falar para vocês em resistência mecânica, mas em resistência morfológica, perdão. Mas aqui ele é produzido nos tricomas, certo? E são extremamente voláteis, atraindo, assim, diversas lagartas, por exemplo. Tá? O outro grande grupo são dos fenóis. Os fenóis têm como características, como ação, por exemplo, antioxidante, como cor de frutas e resistência de defesa. Se quiser passar, viu, Rusto? Eu estou sem meu mouse aqui mostrando para o pessoal. Bom, os fenóis foi o que eu mais dei uma enxugada aí. Por quê? É esse tanto de composto. Ácido fenólico, tanino, essa imagem está meio ruim, mas é taninos, ligninas, flavonoides que ramifica em diversos outros compostos. E no caso dos flavonoides, eu vou falar para vocês da isoflavona, e dos fenólicos, vou falar dos taninos, das ligninas e das antocianinas, tá? Os flavonoides, as isoflavonas que eu ia falar para vocês, são muito presentes em leguminosas, principalmente em soja, muito estudado para consumo humano, para dieta humana, essas isoflavonas, porque ela é meio que homóloga ao hormônio feminino, né, que é o estrogênio. E também, no caso de insetos, ela é uma precursora de fitoalexinas, que são tóxicas a patógenos, percevejos, como o percevejo da soja, e a lagarta da soja, a Anticarcia gematalis, tá? As antocianinas, assim como os carotenoides, têm ação de resistência física. Eles interferem na cor da planta, do fruto, né, no caso. Só que as cores aí tá entre azul, roxo, vermelho, tá? Estão presentes nos vacúolos das células vegetais. Diferentemente dos carotenoides, eles são hidrossolúveis e os alimentos têm essas cores, normalmente, que atraem esses insetos. Os taninos, nós temos os condensados e os hidrossolúveis. Esses taninos são muito presentes em uva, café, amêndoas, castanhas, tá? Ele dá um sabor, sabor mais ácido, parece, não sei. Pode passar, Rusto. Bom, os taninos nos insetos apresentaram impalatabilidade, inibição de absorção de nutrientes e também mortalidade nos insetos devido ao seu alto peso molecular e capacidade de inibir diversas enzimas que são cofatores de enzimas. Isso, amarra a língua. E inibe cofatores de enzimas muito importantes, como a fenilperoxidase, ele inibe.
tá? Bom, e por último o slide, as ligninas, acho que todo mundo sabe o porquê ela é resistente, produzida na parede vegetal. Apenas alguns insetos conseguem perfurar essas plantas, né? As brocas das raízes. Ela tem essa característica química gigantesca que eu não consigo nem classificar para você, né? Que é uma teia de compostos. E, no mais, eu iria até falar de tolerância, mas como a gente quis enxugar ao máximo, acho que vai ficar para uma próxima. Eu queria agradecer a todo mundo e dizer que a resistência de plantas é muito importante para o desenvolvimento da entomologia, da fitopatologia e do manejo na agricultura. Queria agradecer a todo mundo, ao Russo também pela companhia nessa apresentação, pela excelente apresentação, e aos demais por estar presente, por ter a paciência de ouvir a gente um pouco, e a oportunidade de estar sempre apresentando e melhorando aqui com vocês, tá bom? Se você quiser falar alguma coisa, também. Eu também agradeço muito pelo tempo e eu sei que fica muito conteúdo em pouco tempo e o tema é complexo, mas espero que tenha sido de proveito para vocês. Obrigado.